Buenos días, hoy estamos por acá con el tema de fracciones. Vamos a ver algunas propiedades importantes de las fracciones. Vamos a iniciar entonces el día dándoles la bienvenida con una frase que dice así: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Siempre que nos esforzamos al máximo y damos lo mejor de nosotros, tenemos la posibilidad de alcanzar metas más altas, mejorarnos a nosotros mismos, ¿ok? Y sentirnos conformes y satisfechos de que hemos hecho lo mejor. Así que bueno, a esforzarnos mucho cada día. Vamos entonces con un poco de teoría. Recordamos entonces lo que todos ya saben, las partes de la fracción, numerador y denominador. Recordamos además que las fracciones propias son las fracciones cuyo resultado es menor a 1, es decir, donde el numerador es menor al denominador. Algunos ejemplos: 7 octavos, 7 es menor que 8, es una fracción propia. 2 quintos, 2 es menor que 5. ¿Ok? Vamos a ver también fracciones impropias, vamos a recordarlo, son los mayores a 1. Tenemos 11 sobre 8, fíjense que el numerador es mayor al denominador y podemos expresar también como número mixto. Recuerden que para expresar como número mixto solamente tenemos que hacer la división. 11 entre 8, el residuo queda 3. ¿Ok? También tenemos 9 cuartos por acá. Podemos expresar como número mixto, que sería 2 un cuarto. Y por acá tenemos 10 sextos, que se puede expresar como 1 4 sextos. Bien, vamos entonces con algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos aplicativos para refrescar la memoria y ver las propiedades. A ver, 5 tercios entonces será fracción propia o impropia. Observamos que el 5 es mayor al 3. Entonces es una fracción impropia, por supuesto, porque el numerador es mayor al denominador. Y esta 2 tercios es una fracción propia, por supuesto, porque el numerador es menor al denominador. Bien, bien. Vamos entonces acá. Dice: simplificar una fracción es llevarla a su mínima expresión numérica, para lo cual eliminamos los factores comunes. ¿Okay? Recordamos que existen lo que son las fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Bueno, son fracciones, ¿ok?, que al sacar su valor numérico en la calculadora da el mismo, pero se pueden expresar de forma diferente. Por ejemplo, 3 cuartos es equivalente a 6 octavos. Si se observan, 3 por 6, 3 por 2 da 6 y 4 por 2 da 8, ¿ven? Entonces, 6 es el doble de 3 y 8 es el doble de 4. Entonces, estas son fracciones equivalentes. Acá tendríamos, si multiplicamos por 3, 18 sobre 24, 6 por 3, 18 y 8 por 3, 24. Si multiplicamos nuevamente por 2, tendríamos 36 sobre 48. Y si multiplicamos nuevamente por 3, tendríamos 108 sobre 44. Todas estas, a pesar de verse diferentes, son la misma fracción y por eso se dice que son fracciones equivalentes. Ahora, si a mí me dan una fracción equivalente como esta, me dan una fracción grande como esta y me dice simplifique. Lo que yo debo hacer es llevar a su mínima expresión numérica, es decir, yo debo llevarlo a esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es sacar mitad, tercia, quinta, pero en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es expresar como factores. Bien, entonces 108 se puede expresar como 3 por 2 por 3 por 2 por 3 en el orden que ustedes deseen, y 144 se puede expresar como 4 por 2 por 3 por 2 por 3 para poder simplificar, ¿ok?, los factores comunes. Se van las mitades, se van las tercias, se van las mitades, se van las tercias. ¿Qué me queda entonces? Me queda la fracción equivalente mínima. Es decir, nos está quedando la mínima expresión equivalente. Y llevar una fracción de unos números que son mucho mayores a su mínima expresión equivalente se hace a través de la simplificación. Así se llama el proceso. Entonces, en este caso podemos expresar tanto el numerador como el denominador
con sus factores primos y hacer la simplificación para llegar a la mínima expresión equivalente. ¿Ok? Vamos entonces con un problemita. Tengo acá 125 sobre 75 y vamos a llevarlo a su mínima expresión equivalente. Pero el problema me da 3 preguntas a resolver. La primera pregunta dice así: expresa el numerador y el denominador como el producto de factores primos. Entonces, para responder la primera pregunta debemos convertir a factores primos tanto el numerador como el denominador. Luego, en la segunda pregunta me dice elimina los factores comunes. ¿Ok? Luego entonces que tengamos los factores primos, vamos a eliminar los comunes en el numerador y denominador. Y por último, si la fracción es impropia, es decir, que el numerador sea mayor al denominador, expresar como número mixto. Vamos a hacerlo entonces. Primero, ¿qué hacemos? La descomposición de 125. Quinta, quinta y quinta. Descomposición de 75. Tercia, quinta, quinta. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Expresamos para responder la primera pregunta como factores primos. Acá está. Bien. 5 por 5 por 5, 125. 3 por 5 por 5, 75. Ahora, para responder la segunda pregunta, eliminamos los comunes. Quinta con quinta, quinta con quinta. Aquí no se puede porque está ya quinta tercia. ¿Qué me queda entonces? Me queda 5 sobre 3. Para responder la tercera pregunta, ¿es fracción impropia? Sí, porque el numerador es mayor al denominador. Y convertimos entonces a número mixto. 5 entre 3 sale a 1, 1 por 3, 3, realizamos la resta, el residuo sería 2. Sería entonces 1, 2 tercios como número mixto. Recuerden que el cociente viene a ser las unidades mayores. Bien, el residuo es el número que va arriba y el divisor es el número que va debajo. Y acá tenemos entonces nuestro número mixto. Muy bien. Vamos entonces con un problema adicional. Ahora vamos a comparar. Tenemos dos fracciones y tenemos dos preguntas. Dice homogeneizar las siguientes fracciones y ordenar de mayor a menor. ¿Qué es homogeneizar? Bueno, homogeneizar es el proceso por el cual fracciones, heterogéneas se convierten en homogéneas. Vamos a hacerlo. Cuando tenemos dos fracciones, la forma más sencilla es simplemente multiplicar a su fracción compañera por el denominador de la que tenemos a su costado. Es decir, en este caso tenemos 1, vamos a multiplicarlo por 5 y 4 vamos a multiplicarlo por 5. ¿Lo ven? Ok. Y a esta fracción la multiplicaríamos entonces por 4 y también la multiplicaríamos por 4. ¿Cuál es la intención? 5 por 4, 20 y 4 por 5 sería 20. Y en ese caso entonces quedarían homogenizadas, es decir, tienen el mismo denominador. Cuando están homogenizadas podemos compararlas fácilmente y darnos cuenta que 32 sobre 20 es mayor a 5 sobre 20. Y hacemos entonces nuestra comparación. 32 sobre 20 es mayor a 5 sobre 20, es decir, su fracción equivalente 8 quintos es mayor a la fracción equivalente 1 cuarto. ¿Ok? Entonces respondemos la primera pregunta, homogeneizar las fracciones. Respondemos la segunda pregunta, ordenar de mayor a menor. ¿Ok? Bien. Vamos entonces con otro problema. Homogeneizar las siguientes fracciones y ordenar de menor a mayor. Vamos a ver. En este caso tenemos tres fracciones. Ya no nos sirve este truco que hicimos en el anterior, en el cual multiplicábamos por el denominador vecino. Ya no se puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo para poder homogeneizar. Entonces, a ver, para homogeneizar sacamos el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo va a ser 30. Y de 3, 5 y 2 sacamos su mínimo común múltiplo. Mitad, tercia, quinta. Aquí todos los llevamos a 1. Y cuando los tenemos en esta forma, sabemos entonces que el mínimo común múltiplo es 30. Tomamos las tres fracciones y colocamos 30 en los tres denominadores. ¿Ven? Ahora la pregunta es de dónde sale este 10, de dónde sale este 6 y dónde sale este 15. Porque obviamente el 8 es el que estaba al inicio, el 9 también y el 7 también. Y el 30 es el mínimo común múltiplo. Entonces, a ver, ¿de dónde sale este 10? Fácil.
Si divido entonces, fíjense bien, 30, que es el mínimo común múltiplo, lo divido entre el denominador, que es 3, sale 10. Ahora, si el 30 que está acá, de mínimo común múltiplo, lo divido ahora para la segunda fracción, sería entre 5. Ahí está, si lo divido entre 5, entonces sería 6. Y si este 30, que es el mínimo común múltiplo, lo divido ahora entre este denominador, que es 2, entonces eso me daría 15. De allí salen estos números que están al costado. El 8, el 9 y el 7. El 30 para todos, que es el mínimo común múltiplo. Y estos números que están al costado salen de la división del mínimo común múltiplo entre cada denominador. Así tengo entonces que me da 80, 54 y 105. De esta manera puedo fácilmente comparar. 105 es mayor a 80, es mayor a 54 porque todos tienen el mismo denominador. Y respectivamente entonces 7 medios sería mayor a 8 tercios y mayor a 9 quintos. Recuerden que 105 sobre 30 es el último, que equivale a 7 medios. 9 quintos a 54 sobre 30 y 8 tercios a 80 sobre 3. Bien, esas son las fracciones equivalentes respectivas. Muy bien, ahí entonces tenemos ordenado de mayor a menor. Vamos entonces a hacer un problema de refuerzo para terminar. A ver. Dice así: homogeneizar las siguientes fracciones y ordenar de mayor a menor. En este caso tenemos 5 fracciones. ¿Qué debemos hacer entonces cuando tenemos múltiples fracciones? Lo primero que debemos hacer entonces es sacar el mínimo común múltiplo. Sacamos el mínimo común múltiplo de 3, 5, 2, 6 y 12. Sacamos mitad, 6, mitad 3, mitad 1, no tiene, no tiene. Mitad, no tiene, no tiene. El 1, no tiene. Y, a ver, mitad de 6, 3. Ahora tercia y luego quinta. El mínimo común múltiplo, esta nos estaría dando entonces 60. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, escribimos 60 para todos los denominadores. Escribimos el 8, el 9, el 7, el 11. De esta manera, entonces tenemos, a ver, 8, 9, 7, 9 y 7. Y acá, entonces, en los denominadores escribiríamos el mínimo común múltiplo, para todos sería 60. Pero la misma pregunta que nos hicimos en el caso anterior. ¿De dónde sale este 20? Este 12, este 30, ¿verdad? El 10 y el 5. Bueno, lo sacamos de la división del mínimo común múltiplo, que es 60, entre cada uno de los denominadores. Por ejemplo, acá tendríamos 60, ¿verdad? Que lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Y cuánto es 60 entre 3? 20. 60 entre 5, 12. 60 entre 2, 30. 60 entre 6, 10. 60 entre 12, 5. Y allí salen los números. Acá entonces realizamos los productos y tenemos todas las fracciones homogenizadas. Muy bien, ahora podemos ver cuál es mayor y cuál es menor. Fíjense, 210 es mayor, luego 160. Luego 108, luego 90 y luego 35. Recordemos, por supuesto, ¿verdad?, que cada uno tiene su equivalente. 8 tercios es 160 sobre 60. 9 quintos es 108 sobre 60. 7 medios es 210 sobre 60 y así respectivamente cada uno. De tal forma que entonces 210 sobre 60 es mayor a 160 sobre 60 y así sucesivamente, recordando que 210 sería 7 medios, es decir que 7 medios es mayor a 8 tercios y así sucesivamente podemos saber cuáles son los mayores de cada uno. Esa sería entonces la forma de resolver estos problemas. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.